Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Hoy aquí, bueno, Guido lo agarró la lluvia, no ha llegado, así que está por ahí. No hay efemérides hasta que llegue Guido, pero sí tenemos, creo, de contacto con Flor. Flor está con nosotros también vía Zoom esta mañana aquí en Cuarto Poder. Flor, buenos días, ¿cómo estás? Te escuchamos. Me parece que no tenemos todavía el contacto con Flor, que está pendiente aquí de Cuarto Poder. Esta mañana estábamos acá en el noticiero hablando acerca de temas importantes del país, entre ellas esta iniciativa que se presenta en la Asamblea y que vamos a profundizar ahora en detalles, de fijar topes a las tasas de interés de bancos y entidades financieras para la Asociación Bancaria de Panamá. Esto afectaría de modo nefasta la ansiada reactivación económica, y hay que ser bien claros con eso, porque esto fue a través de una comisión legislativa conformada a lo interno de la Comisión de Comercio y de Asuntos Económicos de la Asamblea, que discutió este proyecto y lo elevó nuevamente para la celebración de un primer debate. La Asociación Bancaria dijo que este sistema bancario está entre los más competitivos del mundo, y eso es real. Entonces, establecer topes a los intereses bancarios, que es en todo caso el principal atractivo de nuestro sistema bancario, eliminaría de tajo la competencia. Pasa algo similar a lo que ocurre hoy en día con lo que es la regulación de precios. Hay realmente competitividad, y lo podemos ver como ciudadanos comunes en la regulación de precios. ¿Son los mejores productos los que están regulados por el precio? ¿O el consumidor recibiría un producto mucho más competitivo si se presenta o si se deja que la libre oferta y demanda determine esos precios de esos productos? Algo similar se traslada a los intereses bancarios, y es la discusión que se está presentando esta mañana. Así que vamos a profundizar en eso en unos minutos para que nuestra audiencia se pudiese orientar en torno al tema puntual de regular o no los intereses o las tasas de interés de los bancos y de las entidades financieras para el ciudadano común. O sea, suena bien desde un punto de vista político populista, pero en la práctica el efecto es inverso a lo que se quiere proponer. Suena bien para endulzarle el oído a mucha gente acerca de las garantías que puedes darte como Estado para tener tasas de interés fijas para los préstamos. Suena bien, pero en la práctica, insisto, no necesariamente es lo que termina beneficiando al consumidor. Cualquier tipo de regulación, y esa es mi opinión personal, cualquier tipo de regulación dentro de cualquier sistema económico provoca el efecto directamente opuesto a lo que se espera. Flor, ahora sí te veo. Ahora me tenían aquí como castigada, Tenone, yo no sé qué pasa. Era maldad del productor, Maldad de Maldad del verdad. productor, ¿Cómo estás? sí, claro. Oye, No, las no te efemérides, efemérides. ¿tú tienes las efemérides para hoy? Porque yo no las tengo, Guido no ha llegado, así que... Guido nos tiene como mal, no podemos sin ti, Guido. Lo que pasa es que está lloviendo, y Guido dice que cuando llueve hay mucho tranque por donde él viene. Bueno, yo no sé. Oye, Flor, entonces los temas de esta mañana, yo estaba hablando acerca de este asunto de los intereses bancarios, que sí definitivamente representan un atraso a nivel de lo que nosotros tenemos en Panamá establecido hace más de 30 años, que es un sistema bancario internacional que permite al panameño tener acceso a créditos rápidos, efectivos y de manera dinámica, y no estar sujeto a los efectos de la usura, que en América Latina es común. Y esta mañana lo decía Carlos Verdido, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria. O sea, la usura, es decir, este préstamo informal fuera de las regulaciones bancarias, es muy común en América Latina. En Panamá, debido a la facilidad con que el panameño puede obtener un préstamo, por lo menos desde los últimos 30 años, y desde la existencia de un centro bancario consolidado como tal, ha eliminado esa práctica, y obviamente nos permite tener acceso a estos préstamos de forma competitiva. Pero ya llegó Flor, ya llegó Guido, mira, y trae las efemérides bajo el brazo. Él piensa que es vivo.
Seguimos acá con el plano local, que hay varias cosas que destacar hoy. Cuéntanos, Guido. Buenos Estamos días, esperando. buenos días, buenos días. Oiga, ¿saben que Está hoy, fuerte la la lluvia, efeméride de hoy, 18 de agosto, es que en Chile es el Día de la Solidaridad? Gracias por su solidaridad conmigo. Oye, la lluvia no solamente pone a la gente lenta, sino que además la pone torpe, porque tuve 3 accidentes de tránsito en la ruta hacia acá. Sí, es un problema Wow. la lluvia. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos en el... O sea, Guido en llegó el- sin en el- efeméride, Flor. En el ducentésimo, Me trigésimo... está mareando. en Acá el- no, él cree que nos está mareando. Sí, nos está mareando. No está mareando, no está En el mareando. ducentésimo trigésimo día del año 2021. Hoy miércoles 18 de agosto. Cuéntanos, Flor, ¿cuál es tu actualidad noticiosa? Nos decías. Tienes noticias. Cuéntala. Hay noticia. Bueno, ayer me llamó la atención que estaba Rómulo Rux, que lo veo bastante como apagado últimamente, visitando líderes y convencionales en Parque Lefebvre y Juan Díaz. Oye, a mí me encanta ver que destaca este tipo de cosas, pero también me gustaría verlo, primero respondiéndole a Yaribel Ábrego, ahora sí, con lo que hizo en el Tribunal Electoral antes de ayer, pero más que nada me gustaría verlo hablar de Panama Ports y de la minería, pero entiendo que hay intereses. Oye, de las firmas pero que esta trabajan. mañana en el noticiero matutino, Yanivel Ábrego llamó mientras él estaba en la entrevista. Ajá. Y le preguntó todo lo que tú acabas de mencionar. A mí me parece. Él no me llama respondió, mucho por la cierto. atención La respuesta fue su política. silencio. O sea, a mí me llama la atención su silencio en el tema Panama Ports y minería, porque Morgan & Morgan tiene intereses en el tema. Entonces hay que saber a quién él le debe fidelidad más, a la firma o al país que quiere dirigir. Sí, bueno, definitivamente que ese es un interrogante válido, Flor. Cuando una persona se mete a dirigente político, debería hacer abstracción de cualquier otro interés distinto al de dirigir políticamente su movimiento, su partido y aspirar a dirigir su país. Pero si está viendo a ver qué callos no pisa, dependiendo de con quién tiene vínculos y tal, pues esa es la consecuencia de lo que tenemos en Panamá, de lo que Guillermo Chapman llamó el país de amiguetes, ¿no? Por ponerlo con algún remoquete. Es el país de amiguetes y societes, ¿no? Esa es la triste realidad. Y estamos hablando del principal partido de oposición. O sea, el que quedó a 2% de ser el presidente de la República. O sea, no estamos hablando de cualquier partido y eso es lo importante en esta discusión. Sí. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera ganado con estas negociaciones de Panama Ports y minería? Yo me pregunto eso. Sí, claro que se complican. Claro que se complican. ¿Cómo tú no puedes separarte? De la política no se puede, la política tiene que ser, y más la administración pública, tiene que separarse completamente de lo que fue tu administración privada o tu pasado. Y no es simple y sencillamente declararte impedido, insisto. Sí, claro. Va más allá de eso. Pero eso tiene que ver mucho con la integridad y la ética de cada persona. No estoy diciendo que Rómulo Rux no la tenga, pero les pongo un ejemplo. Mientras en Chile, por ejemplo, para comparar, cuando en su primer periodo ganó el presidente Sebastián Piñera, él se separó de todos los negocios que él dirigía y del que era dueño. Se separó, puso un paréntesis, hizo paso aparte, incluyendo medios de comunicación, en donde tenía intereses. Aquí en Panamá, contrario censo, en la misma época, el presidente de turno lo que hizo fue comprar medios de comunicación, siguiendo el consejo de un amiguete italiano, ¿no? Que estaba enredado. Pero tú estás yendo, Guido, a otro tema, porque también ha habido magistrados cuyas firmas siguen litigando en la corte. Sí, es que ese es el tema. El tema de Panamá siempre ha sido el de conflicto de intereses, desde el nacimiento de la República o antes. Si repasamos la historia de Panamá ha sido de conflicto de intereses. Es decir, la ciudad de Panamá la fundó Pedro Arias Dávila, donde está Panamá Viejo actualmente, por un conflicto de intereses que tenía, que mandó a matar al yerno, ¿no? Por un conflicto de intereses, porque el yerno había fundado, era Santa María la Antigua del Darién. Sí. Esa es la historia patria desde siempre. Ahora, pero ¿no? Esto pone en desventaja definitivamente al señor Rux ante todo el mundo. O sea, si no se caracteriza. Claro, si no se caracteriza y prefiere pasar agachado, como se dice en el lenguaje popular, pues evidentemente. Así es como ha pasado. A mí me parece vergonzoso eso. Me parece impresentable. Tiene que decidir si sigue a su firma y a sus intereses
o a su país, el que en teoría quiere dirigir. Hay otro tema ayer que me llamó la atención y es la reacción del gobierno a la Interamericana cerrada. ¿Cómo es posible que hayan demorado tanto en aparecer las autoridades? O sea, montones de panameños, miles de panameños atrapados en sus carros, en el tranque. Oye, pero entonces a la hora de ir a taquillar, ahí sí van, aunque no les competa a sus funciones. No, y Flor, el impacto que ha hecho que la Cámara Marítima de Panamá, la Cámara de Comercio, APEDE, se pronuncien, porque el impacto no es solamente a los que van trasladándose de un lugar a otro en la carretera interamericana en el punto del cierre y que quedan afectados por el congestionamiento que se produce, sino que es que la economía, que estamos en un proceso de supuesta recuperación, también sufre, porque hay productos que salen de tierras altas hacia la ciudad de Panamá y camiones que van de regreso a buscar más productos. Entonces, o que van hacia Centroamérica o vienen de Centroamérica, es decir, en una carretera internacional. Y tan caro que están en este momento los fletes. O sea, estamos en un momento tan delicado de la economía en Panamá y en el mundo que este tipo de cierre lo que hace es que encarecen los productos. No es cualquier cierre, no es cualquier momento. La capacidad de reacción de las autoridades debía ser mucho mayor. Mucho mayor. Parece que la lluvia los puso lentos también a ellos. Oye, ¿dónde está la inteligencia del Estado también para saber, hey, se va a dar este cierre, hay descontento acá, ataquemos antes de que cierren? Eso se daba en otros gobiernos. Para eso es que debería servir la inteligencia del Estado también. Para ver dónde está el descontento, dónde es que se va a dar algo. Oye, y atacarlo antes. Pero es que no lo atacan ni antes ni después. Claro, es que si sabes, porque todo el mundo sabía que venía el cierre, esperaste que cerraran para entonces después llegar como salvador. Se supone que el gobernador en cada provincia es el enlace del Ejecutivo con la provincia, igual en las comarcas, pero parece que no cumplen su función, pues, o la cumplen tardíamente o no los escuchan. Pero es que hasta lo anunciaron. Sí. Aquí recibimos la información de que venía el cierre. Si nosotros como medio recibimos la información que venía el cierre, me va a decir que el Consejo de Seguridad no la tiene. Por Dios. Habla muy mal de ellos que no tengan la información y muy mal de ellos que no actúen antes. Oye, otra cosa, cambiando de tema, ayer se suspendió por segunda vez la audiencia preliminar del caso Autopista Raján La Chorrera. ¿Por qué? Porque los imputados presentaron recursos. Ahí están imputados Pepe Suárez, Jaime Ford. Entonces, bueno, nuevamente por lo mismo, ¿no? Recursos que presentaron los imputados, de nuevo apostando a la prescripción. ¿Dónde están los jueces que ponen pare a este relajito? Sí. Ahora, hay sin ánimo de justificar nada, hay suspensiones y suspensiones, ¿no? En este caso fue por recursos. Flor, yo tenía una audiencia hoy a las 11 de la mañana y me la suspendieron porque los que habían solicitado la audiencia desistieron de ella. Entonces, tengo otra a las 3. Ahora, pero eso pasa, o sea, hay circunstancias que se dan, ¿no? Es el mal uso de la ventaja procesal. Sí. Ahora, va a continuar, porque yo creo que ahora son los recursos que se presentan, seguirán presentando recursos y seguirá desgastándose el proceso en el camino, yo no lo dudo. Oye, ya que estamos en el tema judicial, les recomiendo que lean la nota de hoy en la prensa, ya que ha habido, de alguna manera se está tratando de abanicar como parte de la estrategia de la defensa, tengo que concluir yo, porque no encuentro otra explicación, el tema de que, el caso de los pinchazos se va a caer porque supuestamente las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron custodiadas debidamente, etcétera, etcétera. Esa calificación ya pasó, eso fue en la etapa que se dio en la Corte Suprema de Justicia, precisamente por no haber analizado y apreciado esas pruebas adecuadamente, fue que el Tribunal de Apelaciones anuló el primer juicio. Porque esa parte ya, eso de validación de las pruebas, esa etapa se superó. Superada. Pero no entiendo por qué se quiere enredar las cosas ahora. Ha sido el discurso de la estrategia de la defensa desde el día 1. Ha sido el discurso de la estrategia de la defensa desde el día 1. La imputación... Pero es solamente un efecto mediático. Es un efecto mediático. Mediático, por supuesto, porque gracias a Dios estas 3 juezas del Tribunal de Juicio se han caracterizado y ya están haciendo las cosas en derecho. Ayer el abogado... un abogado, voy a omitir su nombre, de la defensa, trató nuevamente de cuestionar
la cadena de custodia y que el estampado hash y todo eso fue superado y el país fue testigo, porque en esa época el juicio se transmitía por televisión en directo, de cómo esa época fue superada. Es decir, ahora lo que tienen, una vez se termine la lectura de los cuadernillos, la presencia de los testigos de los querellantes, de las víctimas y de los testigos de la defensa, el tribunal entrará a tomar su decisión. Pero estar cuestionando a estas alturas cómo se acopió el acervo probatorio, mira, ya eso fue superado en la etapa procesal respectiva. No, y no creo que sea el camino. A ellos no importa que ha sido superado y que no, ellos simplemente están viendo cómo corren el tiempo, cómo cansan a la gente para que no presten atención al juicio y entonces ellos poder maniobrar mucho más fácilmente. Sí, pues es estrategia mediática. Sí, pero es solo mediática. De ahí no pasa. De ahí no pasa. Pero Sí, hay gente, claro, hay gente que se preocupa, dice, uy, que no, sé pero qué. es para desvirtuar el resultado que se dé. Sí, Ojo, por supuesto. Es para desvirtuar obviamente, el resultado que para se dé. Esa es la después estrategia. decir que fue persecución y todo lo demás. Hombre, cualquiera que Pues, sea el oye, resultado. también hay noticias en New Business. Vieron que Valoisa Martínez, que es la jueza tercera liquidadora de causas penales, negó el incidente de controversia presentado por Martinelli por su defensa para dejar sin efecto la orden de indagatoria del caso New Business. Porque ellos insisten en el principio de especialidad, algo que ya también fue analizado por las correspondientes instancias judiciales, pero que además el Estado, que fue el Estado, digámoslo así, el que extraditó al señor, renunció al principio de especialidad. Ese principio es en beneficio del Estado que extradita, no del extraditado, ni del Estado que solicita la extradición. Pero volvemos y el Estado, que son los Estados Unidos, claro, renunció al principio de especialidad y dijo, lo pueden juzgar por lo que quieran. Nosotros ya no tenemos ninguna interés en el principio de especialidad. Lo han dicho en todos los idiomas posibles. Lo han dicho en todos los idiomas posibles. A mí me llama mucho la atención que insistan, pero como dices, es una estrategia mediática. Estrategia mediática de la defensa. Para lo que dice Atenógenes, para después, porque yo creo que ellos están previendo cuál es el resultado. Claro. Entonces después tener argumentos, entre comillas, para cuestionar el resultado. Ellos están armándose en todos los frentes, Claro. si se pueden dar cuenta. En todos los Oye, frentes. hay una cosa positiva que destacar y que estamos liderando el promedio semanal de personas vacunadas por cada 100 habitantes. Y esto es positivo. Finalmente estamos en una lista positiva. Sí. Sí, sin embargo, al mismo tiempo hay que destacar que el 75% de los hospitalizados no ha sido vacunado. Solo el 16%, de los hospitalizados por COVID me estoy refiriendo. Bueno, no han sido vacunados, pero es porque Es decir, quienes su ingresan, decisión. así es. Su decisión. No, o no están en el rango de edad o de posibilidad de conseguir la vacuna. Exacto, qué sé yo. exactamente. No puede ser su decisión, puede ser que diga yo no me quiero vacunar, esto es un experimento, etcétera, todas las cosas que circulan. Pero esa estadística es importante para ver que los la gente, efectos de la vacuna. Claro, para que la gente se incentive a Atenógenes y no haya que obligarlos a vacunarse. Por cierto, ayer demandaron la ley de 2007 sobre vacunación obligatoria. Se presentó ya Sí, se presentó una demanda de inconstitucionalidad por parte de un abogado que se caracteriza por ser del grupo libertario. ¿No? No he leído la demanda en sí para analizarla, pero solamente destaco el hecho de que se presentó esa demanda. Le tocará entonces ahora a la Corte Suprema de Justicia. Quería destacar algo positivo. Ayer el representante de Don Bosco promocionó una jornada de vacunación que tienen hoy y el afiche pone que vacúnate como quieras, friend, pero vacúnate. O sea, ven con la ropa que quieras y lo pone. Mañana los esperamos, vacunación sin restricciones de vestimenta. En Don Bosco los queremos ver vacunados y vestidos como mejor se sientan. Aquí lo importante es lograr la inmunidad de rebaño y reactivar la economía de nuestro país que tanto lo necesita. Eso es lo que necesitamos ver en todos los corregimientos. Así Eso es. También en Bellavista hay, en un lugar un poquito más elegante, que es el Soho Center Vacunation Place. Pero hay también la vacunación por barrido, es decir, sin discriminación de ninguna naturaleza, salvo los mayores de 12 años, obviamente. Lo clave aquí es que la mayoría de la gente quiere vacunarse. Así es importante. Eso es lo importante. Correcto. Oye, y ayer fue el aniversario del Gorgas y el director, Pascale, se refirió a los avances, los retos, y ojalá el gobierno, que tanto aplaude cuando hay aniversarios, le celebre a la institución dándole presupuesto.
Ojalá en el presupuesto del 2022. Pero ustedes que le pregunté al doctor Pascal sobre eso ayer que lo entrevisté y él me dijo que estaba satisfecho con su presupuesto de este año. Que Acuérdate su presupuesto que este estaba a la altura. La construcción de un nuevo edificio. Porque tiene ya también aprobado los préstamos, creo me dijo, del Banco Interamericano de Desarrollo, que le darán la oportunidad de tener un nuevo edificio. Por lo que me dijo el doctor Pascal, pues por ahora no lo están tratando mal. Por ahora, vamos a ver, ojalá también traten bien a Senacid y a todas las entidades que están sacando la cara en esta pandemia. Y sabes que me llamó la atención ayer, que es primera vez que escucho al ministro de Salud hablando de la importancia de ventilar en los salones de clase. Me parece importante, pero por otro lado no entendí, no sé si ustedes sí entendieron y yo estoy como lenta. Vieron que van a modificar el distanciamiento de 2 metros a 1 metro. Esa no lo entendí, o sea, no entendí eso. No entiendo, o sea, estamos aumentando los casos, está Delta en su punto, y entonces vamos a bajar el distanciamiento. Esa parte no la entendí. No entiendo por qué lo del distanciamiento. No sé si es que quieren meter más estudiantes por aula de clase, no sé. Oye, y ahora que hablabas de Senacid, por cierto, le aumentaron 45 millones al presupuesto de Senacid para este año. Eso es bueno. Tenemos una pausa acá. Que subiera el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad, la Asamblea, y no subieran las cosas básicas. Vamos a ver, porque todavía eso no está escrito en piedra, ¿no? Sí, exacto. Más deben darle más plata. Si hay una variación, debe ser más plata para Senacid, más plata en todo caso para el Instituto Borgas, que se necesita. Tenemos una pausa acá, Flor. Vamos a conversar en unos minutos con Carlos Araúz, él es banquero, economista, para hablar acerca de esta propuesta que hay para el control de tasas de interés bancario allá en la Asamblea. Oye, qué peligro, eso es populista a matar. Y les tengo una efemérides que se me estaba quedando en el tintero. Pero suéltala. Muy importante. No, es que un día como hoy, vino 18 tarde, de agosto, ¿quién sabe en qué andaba? De 1885, fue ahorcado en la población panameña de Colón. ¿Adivinen quién? El vecino de Bolota, Pedro Prestán. Con razón. El vecino de Bolota, que Bolota no conoció. No conoció. ¿En qué año? 1885. Por eso no lo conoció Bolota. Que yo no lo conozco. Fue ahorcado, acusado en medio de las disputas entre liberales y conservadores colombianos de incendiar la ciudad de Colón. Por el incendio de Colón. Bueno, listo. ¡Qué barbaridad! Hoy también prenden a Colón, pero de otra forma. Al cambio, ya regresamos con el invitado. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hay una iniciativa en la Asamblea que tiene que ver con el control de las tasas de interés, Guido y Flor. Y es preocupante por lo que plantea, ya que ya la propia asociación bancaria la ha calificado como nefasta. Nefasta porque limitaría ampliamente la competencia dentro del sistema, que es la clave realmente para que muchos panameños tengan acceso a los créditos. Vamos a conversar con Carlos Araúz, que es banquero, y el otro día, yo creo que hace como unos 30 días aproximadamente, en APEDE se presentó una exposición sobre este tema, viendo las realidades del sistema bancario panameño. Y Carlos hacía una buena descripción acerca del tema de las tasas de interés en Panamá, que se rigen bajo las leyes de la libre oferta y demanda. Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos, porque Panamá no tiene banco central, ni tampoco tenemos el llamado banco de último recurso. Entonces, el sistema está privatizado, esa es la verdad. Nosotros quizás tenemos el único sistema, a pesar de, con todo y que circule el dólar de manera libre, nosotros no podemos crear como Estado dinero. Y nuestro sistema de monetario, pudiésemos decir que está completamente privatizado, y está privatizado no ahora, desde que nos creamos como república. Y eso nos establece unas realidades muy interesantes. Eso nos limita. No nos limita, por el contrario, nos beneficia. Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. Cuéntanos acerca de esto, porque tratar de controlar la tasa de interés es como meterle
¿cómo se llama el tema este de un producto como se quiso hacer o se hace con los productos de primera necesidad, que le meten un control de precio? Entonces quieren hacerle un control de precio a la tasa de interés ahora. Cuéntanos, Carlos. Es exactamente eso, es exactamente lo que acabas de decir, Adenógenes. Buenos días de nuevo. Control de precios en el peor momento posible, cuando Panamá lo que necesita es que si van a darse intervenciones estatales que promuevan los accesos a fondos fáciles para micro, pequeños empresarios e incluso para el consumidor de a pie. Lo que pasa es que este proyecto de ley nace basado en mitos y leyendas urbanas que las hemos permitido que se conviertan en realidades. Por ejemplo, diputados que salen a la palestra pública y dicen en Panamá las tasas de interés son las más caras de la región, cuando hay amplia evidencia histórica, bien definida y bien presentada en el ente regulador, donde las tasas son extremadamente competitivas. Por otro lado está el tema de la desinformación. La desinformación en nuestros días se está convirtiendo de nuevo en esa peor enfermedad, incluso a la par quizás de la pandemia de la COVID-19. Hablar, por ejemplo, de que el control de precios trae bondad y bonanza para las clases más necesitadas o más vulnerables es sencillamente inexacto, es impreciso. Todo lo contrario, lo que un techo en tasas de interés puede provocar es la contracción del crédito. Definitivamente en Panamá se van a empezar a recibir cartas, miles de panameños van a recibir cartas con cancelaciones de tarjetas de crédito, por ejemplo, porque eso va en línea proporcionalmente directa al riesgo. De nuevo, la autorregulación de los bancos y el ente regulador trabajan de la mano para tratar de dar seguridad y estabilidad al sistema. La tasa de interés es reflejo de eso. Lo otro que se ha dicho mucho y que es otro mito es que la tasa de interés en Panamá depende única y exclusivamente de lo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos de América. Eso no es así tampoco. Eso es un gran mito y una leyenda urbana que tenemos que aprender a desbaratar. La Reserva de Estados Unidos, o la Reserva Federal, como se conoce, establece tasas de manera interbancaria y sí, en efecto, tiene algún tipo de impacto en Panamá. Pero en Panamá lo que también pesa es la calidad de los pasivos, de la confianza, de las cuentas de ahorros, de los depósitos de cuentavientes que se atreven a colocar esos dineros en bancos locales y por ende entonces permiten que la rueda de crédito se anime. Nosotros lo que necesitamos en esta coyuntura es reanimar el crédito, no apagarlo. Un tope en tasas de interés es lo que va a volcar precisamente a que los bancos vayan a terrenos más seguros. ¿Y qué va a pasar con eso? Lamentablemente, los grandes jugadores, los históricos grandes jugadores, las grandes empresas, las empresas que están sólidas y solventes son las que van a recibir el crédito, dejando margen al micro, al pequeño empresario. Y lo otro, lo que va a proliferar, y lo hemos visto, pero ahí por lo menos recientemente cuando hicimos la disertación en APD, nombramos y analizamos 6 casos, país por país, de las acciones específicas que habían generado estas infortunadas decisiones en el control de tasas de interés. Y lamentablemente en los 6 países la usurería aumentó. La usurería me refiero al que va a tocar los 15 y los 30 a los diferentes almacenes y locales de trabajo que van a cobrar 15, 20, 25% semanal. O sea que encarecería las tasas efectivas con las que nos movemos los panameños en la calle. Yo creo que de nuevo que desde la perspectiva de lo que los diputados pretenden, que seguramente en algún buen lugar de sus corazones está la intención de ayudar al que está más golpeado y vulnerable, lamentablemente están creando exactamente lo opuesto. Y lo que tendríamos en Panamá, en el peor momento económico que hemos vivido en reciente memoria, es una contracción económica de proporciones que no conocemos. Porque, de nuevo, el dinero en la calle depende de la seguridad de los bancos, de la estabilidad del sistema bancario. Y lamentablemente lo que está provocando esta ley es precisamente lo contrario. Es un momento de muchísimo peligro ahora mismo con un discurso que pretende ser encantador. Es un discurso sexy. Yo entiendo la perspectiva del diputado que dice, no, lo que pasa es que a través de esta ley yo te voy a ayudar, yo te voy a proveer, es el Mesías, ese complejo mesiánico que tenemos en Panamá de atribuir pues a ciertos líderes políticos capacidades casi de semidioses. Eso no funciona así, lamentablemente, y es el momento donde tenemos que conversar, aterrizar la consecuencia de esto porque sería nefasto. Además, Carlos, de que parece ser que quien haya presentado este anteproyecto de ley no conoce cómo funciona el sistema financiero y precisamente el sistema financiero panameño que está conectado internacionalmente, pero que tiene su propia dinámica en la plaza, independientemente de que los depósitos overnight, los bancos, los excesos de liquidez lo coloquen en bancos de Nueva York a las tasas del mercado para overnight en Nueva York, etcétera, que es casi cero. Cero. Así es. Utilizar como herramienta el Código Penal
para tratar de regular algo que ya de por sí es malo, tratar de regular un mercado libre que ha existido siempre en el dinero, en Panamá por lo menos, usar la herramienta del Código Penal para tratar de asustar, es peor. El efecto que tú planteas, sí. Yo diría que se amplía ese efecto negativo. Pero yo tampoco estoy segura, en realidad, si es como acaban de decir ustedes, desconocimiento, Guido, lo acabas de decir, creo, el desconocimiento por parte del diputado que presenta el proyecto. Yo no estoy segura si es desconocimiento del sistema bancario, de cómo funciona, o si simplemente lo conocen, pero necesitan un discurso en este momento para ganar simpatías en sus discursos. Yo no estoy tan segura del desconocimiento. Bueno, yo lo pongo como un elemento porque es que para presentar un anteproyecto de esto, lo mínimo que uno espera o desea de un lugar que se gasta no sé cuántos millones de dólares en asesorías, en asesores, es que se asesoren debidamente, ¿no? Antes de presentar una cosa como la que han presentado, ¿no? Es que comienza con modificaciones al Código Penal, pero realmente son estableciendo penas para los banqueros que presten más de la tasa que después el mismo proyecto pone como tasa a tope. Entonces ya son dos cosas nefastas en el mismo proyecto. Carlos, ¿qué tú piensas? Tú que analizas este tema. ¿Será desconocimiento? Sí. ¿Será ignorancia? ¿Será política solamente? A mí me cuesta quizás resistencia a escuchar a las voces capacitadas, tecnócratas, que han lidiado con estos temas por años, o quizás el ego o el momento también que están viviendo a lo mejor algunas instituciones vinculadas que quizás al partidismo político tendría que ser de querer congraciarse. Me cuesta aceptar la teoría del desconocimiento porque se les ha presentado. A mí me consta que ha habido reuniones. Nosotros, de nuevo, yo no represento ningún gremio ni soy ahora mismo miembro activo de ninguna institución bancaria, pero sí estos temas los analizo y los estudio con gran detenimiento. Y de nuevo, lo que se ha tratado, yo he puesto, modestia aparte, junto con otras personas, hemos puesto a la orden ad honorem, sin ningún tipo de compensación o de tiempo, más allá del deseo de que Panamá le vaya bien de manera sensata y sostenible en el tiempo. Yo vuelvo a la idea, yo creo que tiene que haber otro tipo de estímulo, de motivación para poder entonces presentar un proyecto de esta naturaleza, y especialmente la coyuntura en la que estamos viviendo, donde el país no se recupera, donde tenemos 800.000 personas viviendo en informalidad, tenemos casi 23 o 24% de desempleo, el número oficial habla de 18,5%, pero todos los que estamos en la calle sabemos que eso no es así, no es preciso, no es exacto, no es real. Y en esta coyuntura en particular, presentar una ley que persigue precisamente lo contrario, porque va a contraer el crédito. Estamos buscando es cómo animamos el crédito. Nosotros acabamos de vivir y seguimos viviendo con un grupo de empresarios en Panamá, de pequeños y medianos empresarios en Panamá, que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han puesto a la orden de la banca panameña múltiples facilidades crediticias a las cuales no se puede ni siquiera tener acceso porque no cumplen con los mínimos requisitos y requerimientos para ser un sujeto de crédito decente. Y hoy, en esta coyuntura, le van a imponer entonces un control de precios a las instituciones bancarias que han venido rechazando por los últimos 16 meses facilidades crediticias al pequeño y mediano empresario, precisamente desmotivando ese tipo de créditos. Desmotivando porque, y llamemos las cosas como son, el banquero y el dueño de banco es un sujeto que tiene que mirar esa balanza de riesgo-beneficio. Claro que sí, no, es innegable. Mientras más riesgo haya, obviamente, pues las tasas se van a disparar. Entonces, y no solo eso, el acceso. A mí me preocupa el acceso al crédito, porque supuestamente este proyecto pretende bancarización, pretende la profundización de la banca y los servicios bancarios. ¿Qué tanto necesitamos? Pues precisamente este tipo de acciones provoca lo contrario, provoca el cierre de ese grifo, de esa válvula de escape que es el crédito, es el dinero en la calle, fresco, sano que se necesita. Me preocupa sobremanera la motivación, el interés, pero más allá aún, aparte de todo lo político, me preocupa lo humano, me preocupa la falta de movilización social. El crédito es vital para que la movilización social ocurra y se dé en Panamá, y esta sería una de las peores intervenciones estatales y de las más peligrosas en la historia del país. Categóricamente lo digo, de las más peligrosas intervenciones estatales en la historia de Panamá.
El argumento, Carlos, el argumento al que se acude, manido, yo lo catalogaría como populista, es que aún en pandemia los bancos no dejaron de ganar dinero. Eso, o sea, es como si fuera pecado para una empresa, para una industria, para un establecimiento comercial, ganar dinero. Si en eso consiste el sistema capitalista de libre empresa. Nadie monta una empresa para perder dinero. Entonces, por eso yo digo que parte del argumento, aparte de populista, es que se basa en una profunda ignorancia de cómo funciona la economía. Pero mucho, yo creo que ellos están claritos, eso es puro demagogia. Sí. Sí, yo comparto, creo que hay de lado y de lado. Yo creo que el tema de por ejemplo, desconocer cómo se maneja el sistema de reservas bancarias o de provisiones bancarias, o cómo el tema de la moratoria pues sí puso a varios bancos, no en aprietos, pero sí hubo, por ejemplo, modificaciones en las calificaciones de riesgo. El dinero a los bancos en temas de moratoria o en tiempos de moratoria le estaba costando más. La rueda del crédito se contrajo como pocas veces habíamos visto, por razones obvias, aparte de que el shock en la demanda y el shock en la oferta que vivimos en pandemia en estos 16 meses fue inédito. Entonces la industria bancaria jugó su rol. Ahora, digamos las cosas también como son. Hay espacios para mejorar. Hay espacios para eliminar, por ejemplo, tasas efectivas no bien comunicadas o que sean ridículas. Yo estoy en contra de que usted en un préstamo le pongan 10%, pero que la tasa efectiva termine siendo 15 o 16%, producto de comisiones, de gastos, de manejo. Oiga, ¿por qué no nos concentramos en eso entonces? No con una regulación, no con una intervención, sino con una serie de normativas que vengan pues, por el ente regulador, que vengan a través de una ley, que podamos de una otra forma pues, proteger quizás pues la buena práctica del comercio sano, responsable, como quiera verse. ¿Por qué no castigamos a los bancos en base pues, a que no cumplen con ciertas medidas de balance socioeconómico o no tienen suficientes mujeres en sus juntas directivas? Hay tanta arena para compartir para que una institución bancaria sea quizás un mejor ciudadano corporativo, y si no nace de ellos, pues que les ayudemos a que sean mejores ciudadanos corporativos. Pero no es a través de una imposición de esta naturaleza que solo va a hacer al pobre más pobre. Y reitero, suena duro, suena fuerte y suena quizás categórico, pero en todos los países sin excepción. Ahora recordemos, nuestra economía es dolarizada, o los otros países a lo mejor tienen un banco central lo más seguro, o tienen la capacidad de una política monetaria diferente, pero en Panamá no tenemos ese lujo, no tenemos ese destino quizás de recurso heroico que al final del día salve la patria. No tenemos eso, entonces tenemos que descansar en la autorregulación, una regulación responsable. La tasa de interés establecida como techo es una receta para acabar con competencia, con el libre mercado, y es una receta peligrosísima para aquellas personas que hoy día no tienen acceso a crédito. Les garantizo de nuevo que en el corto plazo vendrán restricciones, vendrá desaceleración, y el país apenas está tratando de surgir del momento más duro que hemos vivido económicamente hablando en mucho tiempo. Reitero, los indicadores no nos ayudan, grados de inversión en duda, de endeudamiento por el techo. Y en esta coyuntura, de nuevo, raya en atentar contra el salvamento, la salvación del país desde el punto de vista económico, y poner una medida de esta naturaleza. Yo decía, Carlos, hace un ratito, y Atenor nos dice que era lo contrario de lo que yo pensaba, que no tener Banco Central y tal nos limitaba. ¿Tú también piensas que no nos limita? No, yo siento que el Banco Central de nuevo y la capacidad de implementar algún tipo de política monetaria, de imprimir papel o tener, pudiese llevar a medidas inflacionarias, a acciones inflacionarias. Panamá, de hecho, de nuevo, desde los albores de la República. Recordemos cómo nace la dolarización de Panamá. La dolarización de Panamá nace precisamente porque posterior pues, a la separación, nuestro anexo a Colombia y demás, Colombia estaba viviendo, y el Estado Federal de Panamá, una hiperinflación, porque el peso colombiano pues, andaba en históricos que nunca antes habían visto. Cuando nace la República de Panamá, dicen los sabios padres de la patria, vamos a esquivar a toda costa ese tema de hiperinflación, así que vamos entonces a dolarizar, vamos a pegarnos al dólar, y lo hacen entonces la moneda de recurso único en Panamá. Yo siento que en esta coyuntura particular, donde mucho se ha hablado de la capacidad de impresión de papel, no tenemos quizás la madurez, no tenemos la preparación, no tenemos el contenido histórico. Yo creo que el tema del Banco Central quizás en algún momento en los 40 pudo haber hecho sentido, pero no en esta coyuntura donde de nuevo tenemos un centro bancario robusto, tenemos un centro bancario bien administrado, donde la autorregulación impera
desde mi perspectiva, es tanto más valiosa que el mismo rol del ente regulador. Y la única contracción o política monetaria que pudiese haber es desde la superintendencia de bancos, quizás controlando algún tipo de limitación por el lado del tamaño de capital de algunos bancos. Y funciona. O sea, Carlos, tenemos una experiencia desde el inicio de esta república, más de 100 años, en donde hemos demostrado que privatizar nuestra política económica ha funcionado. Señores, si no, imagínense ustedes, darle a los políticos la capacidad de poder prender la maquinita de plata cuando le dé la gana. Si nos vienen con este tipo de iniciativas, ¿usted se imagina eso? Que no fuera privatizado. Wow. Y tengo una pregunta, Carlos, ¿la fuga de capitales es tan excepcional como ha sido siempre o es un tema que debe preocuparnos? No, ahora mismo yo creo que Panamá está todavía en una posición muy particular y ventajosa. Yo creo que las medidas como las que acabamos de mencionar o estamos analizando, el tema del tope en la tasa de interés sería una medida que asustaría enormemente al inversionista. Sí. Yo no descarto en ese momento, entonces vendría como consecuencia la fuga de capitales. Todo lo contrario en esta coyuntura particular que Latinoamérica está viviendo. Tenemos casos en Perú, tenemos casos en Argentina, en Venezuela, en Colombia, donde Panamá se está vendiendo como un destino sano, robusto, financieramente hablando, económicamente, con prospectos y posibilidades de crecimiento económico y sostenible. Entonces, yo lo enfocaría por otro lado. Yo creo que todavía estamos y debemos, por ejemplo, la calificación de riesgo, el grado de inversión que hoy día tenemos acaba de ser modificado con una tendencia negativa. Estamos lamentablemente encaminados a un tipo de ajuste a la baja si no tomamos las medidas pertinentes en control deficitario, control de gastos y en el crecimiento de nuestra recaudación fiscal. La recaudación fiscal, escuché esta mañana al señor Julio de Gracia hablando de que está en un mejor camino. Así que pareciera que hay puntos de esperanza. Un límite a la tasa de interés. Una imposición que tenga que ver, por ejemplo, con el control de precios desde otra perspectiva. O algún tipo de movilización en la banca que atente, digamos, imposiciones fiscales o tributarias a depósitos o todas estas ideas que a veces pululan entre una clase partidista que, reitero, política, que quiere quizás lucrar del momento y llenarse de gloria por ser salvadores, a lo mejor de algún tipo de discurso pues, que no lleva a nada productivo. Eso sería entonces catastrófico y definitivamente anticipo que no solo los capitales que se irían, sino la inversión extranjera que el país necesita para poder entonces subsanar la situación financiera que estamos viviendo. Estamos hablando que necesitamos 5.000 a 6.000 millones de dólares para que lleguen a Panamá, no para que se vayan. Y la industria bancaria y el Centro Bancario Internacional necesita esa estabilidad. Es lo que más yo creo que pudiese afectar. Esta ley pudiese afectar la reactivación económica con pocas cosas que hoy día estamos analizando. Oye, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cuarto Poder, por tus comentarios y orientación. Muy a la orden, cuídense. Saludos, Carlos. Cuídense, buen día. Bueno, tenemos una pausa, ya regresamos. Bueno, Flor preguntaba si se trata de ignorancia, desconocimiento o qué, pero yo vi ayer a la diputada Zenobia Vargas que estaba presentando casualmente un proyecto de ley para oficializar la circulación de las criptomonedas. Apuesto que ella es fan de Bukele. Es lo más probable. Y de Trump. Oye, Guido, y de Trump. Oye, a propósito. Meter tu plata al casino. Exacto. Sí, así es. 20.000 personas, pero... A propósito, hay que darle seguimiento a la evolución de cómo se está desarrollando la conformación del nuevo gobierno de Afganistán. Porque los talibanes parece que han evolucionado también durante los últimos 20 años. ¿Viste con quién se está aliando, no? ¿Quién está detrás, no? Sí, correcto. Pero bueno, vamos a ver. Parece que han decidido, en sus primeras manifestaciones oficiales públicas, han dicho cosas importantes a considerar, como por ejemplo que van a respetar el derecho de las mujeres a trabajar y a estudiar. ¿Cómo van a respetar eso? Yo me pregunto, Guido, ¿cómo van a respetar eso si la mujer no puede salir de su casa sola? Exacto. O sea, bueno, tienen que pasar antes de que acepten que se vayan, ¿me entiendes? Claro. Yo lógico, creo que ellos... Pero por lo menos la manifestación es un gesto positivo. Hay que ver qué tan sincera es. Yo creo que en 20 años ellos han evolucionado.
y están recibiendo asesoría de China en este momento, muy próximo y muy cercana, lo que significaría que ellos quizás se estén moviendo a una especie de capitalismo de Estado como el que tiene China. Yo pienso que puede ser ese el camino. Y es que en ese capitalismo de Estado resulta fundamental el ejercicio productivo de la mitad de la población. O de más de la mitad de la población, que es la población, de mujeres. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, independientemente de lo que diga el Corán. No es que en China las mujeres tengan muchas libertades, ¿ah? Yo estaba viendo las reglas, Atenógenes, yo estaba viendo las reglas de las mujeres en Afganistán que están rondando por ahí. Me puse a buscarlas y en efecto son esas. O sea, una mujer puede trabajar, pero solamente puede trabajar si es enfermera o doctora. Y por otro lado, y para atender hombres, está de más decir, porque las mujeres no pueden ser atendidas por doctores hombres tampoco. Esto va a estar interesante lo que viene de aquí en adelante en Afganistán. Hay un movimiento geopolítico ahí después de la salida de Estados Unidos, ¿no? A ver qué ocurre. Bueno, terminamos, se nos acabó el tiempo. Si usted en Telemetro Radio siga con el brunch y en RPC, conéctense con la estrella. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.